Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta sesión de clausura del ciclo de conferencias en torno al sistema penal acusatorio, organizado por el Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos. Para esta sesión de clausura tenemos el honor de que nos acompañe el magistrado José Heriberto Pérez García, quien es un experto en amparos y vamos a tener el gusto de presentar en unos momentos. Me gustaría ceder el uso de la voz a la presidenta fundadora de este colegio, la maestra Sandra Luz Castillo, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenas noches a todos. Pues les agradecemos su asistencia. Principalmente le agradezco mucho al señor Perdón, no magistrado. escucho, Sandra. A ver, aquí, ¿se escucha? ¿Me escucha, Sandrita? Si A ver, podemos, si, debe ser alguna cuestión del audio de su computadora. Ah, ¿qué será? A lo mejor tiene los audífonos. Sandra, discúlpame, no estoy escuchando. Ok, es probable. A ver, Déjame activo el acá en configuración. Permítame, me voy a desconectar un poquito. sí, Perdón. sí. ok, solamente vamos a ver estos detalles técnicos y en breve regresamos. Muchas gracias a todos. Historias, analice, modele información. Y al final, actuar, poner una acción. Para eso es la inteligencia artificial. ¿Nos escucha ahora sí, magistrado? Sandrita, ¿puedes hablar tantito, por favor, para ver si escucho? Sí, sí, claro. Ya Está, quedó. ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Ya Al, quedó. con- Al contrario, nada Eh, más adelante. Te doy el uso de la voz a la presidenta para unas palabras de bienvenida antes Qué de su amables. presentación. Solamente Al quiero contrario, agradecer, sí, quiero agradecer su asistencia al magistrado que nos da el honor de participar de nuevo y a todos los asistentes, pues todo lo que inicia acaba y acá cerramos con broche de oro con el magistrado Heriberto. Espero que les haya agradado y sobre todo que sea de utilidad para su trabajo diario. Cedo el uso de la voz a la licenciada Sandra Luz Medellín, quien tendrá el honor de leer el currículum del magistrado. Muchas gracias. Gracias, qué amables. muchas gracias. El magistrado José Heriberto Pérez García es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se graduó con mención honorífica. Cuenta con diversos estudios de posgrado, entre los que destacan especialización en Derecho de Amparo, especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito, estudios de maestría en Derecho Penal, graduado con mención honorífica, estudios de doctorado en Derecho en vías de obtener el grado. Asimismo, ha obtenido las siguientes certificaciones: certificación de jueces especializados en justicia federal para adolescentes,
Certificación de jueces especializados en extinción de dominio. Certificación como capacitador del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Diplomado en argumentación jurídica impartido por maestros de la Universidad de Alicante en España. También estudios en el extranjero. Capacitación sobre juicios orales en la Fletcher School de la Unidad de Tufts de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Capacitación sobre juicios orales en la Universidad Católica de Chile en la Facultad de Derecho. Capacitación sobre juicios orales en la Universidad Externado en Colombia. Capacitación sobre juicios orales en materia penal por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica. Curso básico San Juan de Puerto Rico, curso intermedio también de San Juan de Puerto Rico y curso avanzado en San Juan de Puerto Rico. Y bueno, ha realizado además numerosos diplomados, ha asistido a cursos, seminarios, congresos, conferencias, simposios y también se ha mantenido actualizado en las reformas legislativas a través de diversos cursos. Y bueno, actualmente es magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, magistrado, es un honor que nos acompañe el día de hoy para impartirnos esta ponencia. Eh, Sin más, Pues también me gustaría muy brevemente, perdón, recordar a todos mantener sus micrófonos apagados y hacer uso de la manita de Zoom para hacer sus participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. agradezco mucho la presentación y sobre todo la invitación a este curso tan interesante e intenso que han llevado. Y bueno, pues desde luego vamos a tratar de que sea un broche de oro, como ustedes dicen. Ojalá que les agrade, ojalá les sea útil. Antes que nada, yo quiero hacer una aclaración. Sandrita Medellín acaba de decir que soy magistrado de circuito del segundo tribunal colegiado, del primer tribunal colegiado en materia penal de este circuito. Pues no, lamentablemente ya no. Ya me jubilé, me retiré, llegué a la edad, llegué a la antigüedad que tenía y entonces ya tengo mi jubilación, así que soy ahora magistrado en retiro. Esa sería la nueva denominación de mi posición. Pero sobre todo soy rector del Instituto Frónesis, que siempre está al servicio de ustedes y impartiendo cursos, maestrías, doctorados, y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, hecha la aclaración, yo nada más quisiera saber de cuánto tiempo dispongo. Usualmente son, o sea, alrededor de una hora, pero también de acuerdo al ponente. Bueno, pues voy a tratar, era importante saber el tiempo para tratar de distribuir en ese tiempo el tema que quiero desarrollar, porque es sumamente importante. Em, esta vez no voy a hablar de improcedencia del juicio amparo, de casos de procedencia del juicio amparo, de sobreseimiento, de recursos, de juicio de amparo. El día de hoy tengo muchas ganas de platicar con ustedes sobre las entrañas de la sentencia de amparo en materia penal. Quiero meterme al fondo, a penetrar a lo más profundo de una sentencia, del trabajo de un magistrado colegiado en el análisis de una sentencia reclamada, cómo estudiamos, cómo analizamos los tribunales, una sentencia que ha sido reclamada, en este caso en materia penal, que es la materia que más o menos he entendido. Entonces, voy a hablar sobre fondo, sobre situaciones de fondo y espero que quede comprendido y si no, ustedes con toda libertad y toda confianza me van a pedir la aclaración o que les aclare una duda y podamos nosotros aclarar
esas inquietudes que tengan ustedes. Eh, Son temas realmente interesantes y sobre todo les traigo una propuesta novedosa, muy, muy novedosa en el planteamiento del análisis de una sentencia. Vean ustedes, cuando nosotros analizamos una sentencia, acostumbramos decir que voy a examinar los hechos, porque en los hechos nos ocupamos de los testigos, de la denuncia, de la teoría del caso del fiscal, de la teoría del caso de la defensa, de cómo resolvió el juez de primer grado, qué se alegó en apelación y cómo se resolvió en apelación en segundo grado, y luego ya qué es lo que nos vienen planteando en el amparo. Eso es lo que estamos analizando en materia de hechos. Pero un tema más complejo, un tema más técnico, es el examen de la norma. Es decir, tenemos hechos y normas. Y en cuanto a las normas, vemos qué norma es la que se embona en los hechos que nos han planteado en un juicio. A veces decimos, esto es un robo, esto es un fraude, esto es una violación, este es un abuso deshonesto o es un robo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es hacer un encuadramiento del planteamiento fáctico en los elementos hipotéticos de la norma. Y entonces en esa tesitura hablamos de hechos y hablamos de normas. La doctrina, la jurisprudencia, se ha referido a dos mundos, el mundo fáctico y el mundo normativo, el mundo del deber ser. ¿Qué pasa con el mundo fáctico? Bueno, pues el mundo fáctico se encarga de todo lo que sucede en la realidad, todos los fenómenos, todas las situaciones concretas que tienen trascendencia jurídica, son las que nos importa a los abogados y a los jueces, porque esos hechos son los que de alguna manera vamos a examinar a la luz de las normas que en el otro mundo se nos están estableciendo. Y me refiero al otro mundo, pero no al más allá, sino me refiero al mundo jurídico, al mundo de las normas, al mundo del deber ser. Entonces, la doctrina se ha encargado de decir, ese es el mundo fáctico y ese es el mundo normativo. Sin embargo, la propuesta que yo les quiero proponer aquí es la primicia, la primera vez que yo lo planteo en una conferencia, es la primera vez que planteo esta situación y quiero que ustedes sean los primeros en escuchar un nuevo planteamiento que hago. ¿Cuál es este planteamiento? Bueno, pues para mí son tres los mundos, son tres los órdenes, son tres los segmentos de análisis. No solamente es el mundo fáctico, no solamente es el mundo del deber ser. Hay un mundo normado, hay un mundo normado que la doctrina y la filosofía ha abandonado, ha descuidado. Y yo quiero ahora llamar atención en ese sentido. Hay un mundo normado, que es decir, son aspectos fácticos que ya han sido calificados por la norma y que entonces no forman parte ni del mundo fáctico ni del mundo normativo, sino de un mundo normado. Ese es otro mundo. Y yo quiero hablar sobre ese el día de hoy, porque cuando no lo entendemos así, nos confundimos mucho, tenemos muchos problemas, no sabemos cómo plantear en los amparos esa situación, cómo argumentar en función al mundo de los hechos, al mundo normativo y al tercer mundo que ahora les traigo a colación. Em, Vamos a ir aterrizando esto. ¿Qué significa el que tengamos que hablar del mundo fáctico? Bueno, lo que tenemos en el mundo fáctico y dentro de un juicio es la versión de un hecho. Lo que cada persona dice que pasó, pero no es lo que pasó, es lo que dicen que pasó. Es decir, tenemos versiones de hecho. Y entonces se abre un juicio, se abre un proceso, se abre un controvertido y las partes empiezan a controvertir la afirmación de hechos del fiscal, del ofendido,
de la víctima, de los testigos, y se hace una guerra entre el planteamiento de hechos. ¿Por qué? Porque el denunciante, la víctima, dice que los hechos pasaron de una forma. Los testigos que presenta el fiscal, bueno, pues generalmente, si bien nos va, afirman que las cosas pasaron como dice la víctima y como dice el denunciante. Y el fiscal asume ese hecho y lo plantea como una verdad ante el juez de control y hace una imputación sobre esos hechos en concreto. Pero quiero que sepan una cosa, estamos partiendo de versiones de hechos, no de hechos. Los hechos se quedaron en el mundo, en la realidad de la historia. ¿Qué pasó realmente? Nadie va a saber qué pasó. Nadie va a saber qué pasó. Tratamos de reconstruir la verdad los jueces a través del testimonio, a través de las pruebas, de los indicios, de los análisis circunstanciados, de las pruebas. Tratamos de reconstruir una verdad, tratamos de reconstruir un hecho, pero en verdad no sabemos si lo vamos a conseguir. No sabemos con certeza si ese hecho que se da por probado en una sentencia es realmente lo que pasó. ¿Cuántas veces estaremos fallando nosotros una sentencia o un asunto con hechos muy distintos de los que realmente pasaron? Y ustedes van a decir, no, no creo que eso esté pasando, yo creo que en un juicio se demuestran plenamente los hechos. No, no, porque si ustedes se acuerdan cómo suceden las cosas, bueno, pues las cosas suceden por el resultado. Es decir, que nosotros encontramos un cadáver, encontramos un encajuelado, encontramos a un secuestrado, encontramos a una persona que le vaciaron sus cuentas, encontramos a una persona que le robaron su bolso, pero no sabemos cómo ocurrió. Y los fiscales tampoco sabieron cómo ocurrió. Y entonces los testigos solamente dan aportaciones fácticas de lo que posiblemente ellos creen que ocurrió o lo que vieron si es que fueron presenciales, pero al final de cuentas van a dar una versión de sus propias apreciaciones, no de lo que objetivamente pasó. Vamos, en el mejor de los casos, sí son testigos presenciales y van a decir lo que pasó, pero son los menos, porque en realidad todos los días encontramos lo, el resultado de un hecho, lo que pasa al final, lo que resulta, que hay un cadáver, que hay dos desaparecidos, que hay una persona robada, que hay una cuenta blanqueada, pero nada más. Y empezamos a hacer indagaciones, investigaciones, y empezamos a profundizar y entonces a recabar pruebas y vamos a reconstruir la verdad. Entonces, la verdad sobre un hecho, pues vamos a tratarla los jueces de reconstruir a través de una versión fáctica. Pero ¿qué pasa con esa versión del denunciante y de la víctima? Pues está contradicha frontalmente por la defensa y por el acusado. No, no es cierto, las cosas no fueron así. No, no es cierto, yo no fui, yo no lo hice, yo estaba en tal lugar. No, no es cierto, ese testigo está mintiendo. No, no es cierto, yo no tomé esa arma ni tampoco disparé. Es inexacto que yo haya hecho esto. Entonces empiezan a controvertirse, no los hechos, sino las versiones que dan las partes y las versiones que dan las víctimas sobre los hechos. Y entonces la situación se complica para el juez y el juez está interesado en que le aporten las pruebas para ver qué versiones son las que va a dar por probada. Pero va a dar por probada, no va a asegurar que esos hechos hayan ocurrido así. Al final de cuentas, la historia nos juzga y nos va a decir si nos equivocamos en un juicio, si nos equivocamos en una sentencia, y viene lo que se llaman errores judiciales, o viene lo que se llama una venganza. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido afectada y que no se ve favorecida con un fallo, le dice a su contraparte, bueno, engañaste al juez, engañaste a los abogados, pero a mí no me vas a engañar y vas a responder por lo que hiciste. Y en la primera oportunidad se va a vengar.
Entonces anida en el ánimo de las personas la venganza. ¿Por qué? Porque no se hizo justicia, porque en realidad se logró probar una verdad que no correspondía con lo que realmente pasó. Entonces, ¿a qué se refiere la garantía de fundamentación y motivación? A que tú, juez, cuando afirmes la existencia de un hecho, lo fundes. Pero cuando dice la Constitución que lo fundes, se está refiriendo a que lo apoyes en pruebas, a que no hagas aseveraciones gratuitas, a que tengas soporte probatorio. Entonces, estamos en el mundo fáctico y lo que nos importa en el mundo fáctico es tratar de demostrar la verdad entre lo que se dice que pasó y lo que realmente pasó. Y la versión de verdad y el concepto de verdad que nos importa es la coherencia que debe de haber entre lo que se dice que pasó y lo que realmente pasó. Y eso es lo que queremos los jueces, que haya una coherencia entre lo que se dice que pasó y lo que se logra probar en juicio como verdadero. Ese es el mundo fáctico. ¿Cuál es el mundo normativo? Bueno, pues resulta que yo en el plano normativo, como defensa, quiero decir que la norma es inconstitucional. Quiero decir que la norma es ambigua. Quiero decir que la norma no tiene aplicación al caso. Quiero decir que hay una pluralidad normativa o un concurso normativo, porque mientras una norma dice una cosa, otra dice otra, y ya no sé ni a qué norma hacerle caso. Entonces, hay problemas propios de la norma, hay problemas normativos que son analizados al margen de los hechos. ¿Por qué? Porque el legislador se equivoca. Entonces, hay normas ambiguas, hay normas que tienen lagunas, hay normas que son inconvencionales, normas que son inconstitucionales, normas que tienen una problemática respecto a su aplicación porque unas se aplican a determinadas personas y a otras no, unas se aplican en determinado territorio y en otro no, unas se aplican en un tiempo y en otro no. Es decir, nosotros en el plano normativo analizamos la retroactividad de la ley, la ultraactividad de la ley, las lagunas de la ley, los concursos normativos, la interpretación de la norma, la inconvencionalidad de la norma, la inconstitucionalidad de la norma, y todos los métodos de interpretación normativo. Entonces, cuando analizamos el mundo del deber ser, podemos ver un sinfín de planteamientos jurídicos que hacen los abogados. Y entonces, eso se examina al margen de lo que pasó, al margen de los hechos, porque la norma tiene que estar bien interpretada, tiene que estar vigente, tiene que aplicarse en su tiempo, no retroactivamente ni ultraactivamente. En materia penal no se puede aplicar la ley por analogía ni por mayoría de razón. Entonces, ¿qué pasa con el análisis normativo? Pues tenemos que resolver todos los problemas normativos para poder decir esa es la norma aplicable al caso. Ya cuando defino esta es la norma y este es el hecho probado, entonces ya tengo un tercer mundo. ¿Cuál es ese otro mundo? Es el mundo normado. Cuando yo digo esto que pasó aquí en los hechos, tiene encuadre en la norma que regula el delito de robo y entonces aquí yo decido que Juan Pérez cometió el delito de robo. O yo decido que Pedro Pérez cometió el delito de fraude o que Juan Pérez cometió la violación. ¿Qué significa eso? Que estoy haciendo una individualización de la norma, una aplicación de la norma. Entonces estoy en un tercer plano, en el plano de los hechos normados. ¿Por qué los hechos normados? Porque esos hechos ya tienen aplicación de una norma. Ya en la sentencia ya se dijo, aquí hay robo, aquí hay fraude, aquí hay abuso de confianza, aquí hay violación, aquí hay homicidio, aquí hay secuestro, aquí hay robo de uso y no robo ordinario. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros tenemos que analizar cada mundo con sus propios argumentos. No voy a utilizar los argumentos para valorar hechos con los argumentos para calificar un hecho o aplicar la norma al caso, porque son cosas distintas. Ni voy a aplicar la interpretación normativa para aplicar un hecho. Primero, ya decidí cómo se interpreta la norma. Ya cuando la norma se individualizó, entonces la aplico. Y cuando la aplico,
Se sale del mundo normativo, se sale del mundo fáctico y entra al mundo normado de los hechos. El mundo normado de los hechos tiene su propio análisis, su propio esquema, su propia doctrina, su propia filosofía, su propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos hablando de un hecho normado, un hecho que ya está calificado por la ley. Para que ustedes lo puedan ver más claramente, si ustedes están en sus despachos, están sentaditos esperando a que venga un cliente, llega un cliente y le dice, oiga, fíjese que me defraudaron. Ah, sí, lo defraudaron. ¿Por qué? Porque mire, yo le presté mi coche al compadre y ¿qué cree que hizo mi compadre? Pues se llevó el coche, se lo llevó a Cuernavaca y ya no tengo mi coche. Yo se lo presté para que fuera a Soriana y el señor se fue hasta Cuernavaca. Ah, bueno, pues tú no estás hablando de un fraude. Estaremos hablando de abuso de confianza, pero no de un fraude. Ah, bueno, entonces en ese caso yo ya estoy hablando de un hecho calificado, de un hecho que ya tiene un apellido, de un hecho ya individualizado en una norma, de un hecho en el que yo ya le doy la calificación de abuso de confianza. Entonces, vean ustedes cómo un hecho que está totalmente al margen de la ley, que es un hecho que ocurre en el día a día, va a ser analizado a través de la norma y una vez que se aplica la norma al caso, ya estaremos hablando de un hecho normado. Hay hechos normados desde mi punto de vista voluntarios, que son autoaplicativos, y hechos normados que tienen que ver, que son heteroaplicativos, que te los aplica un juez en una sentencia. ¿Cuáles son los autoaplicativos? ¿Cuáles son los hechos normados que se aplican automáticamente por uno mismo? Cuando yo quiero celebrar un contrato de compraventa, cuando yo quiero celebrar un contrato de arrendamiento, cuando yo celebro un mandato, cuando yo celebro una sociedad, una asociación, cuando yo realizo un acto jurídico, estoy realizando un hecho que se va a calificar por la norma. Y entonces, en ese caso, ese hecho se va a regir por esas nuevas normas. Es decir, si yo quiero contratar un arrendamiento, bueno, pues cuando celebro el contrato de arrendamiento, ya mi voluntad de contratar un arrendamiento ya se consumó y ahora lo que tengo es que cumplir con las normas del arrendamiento. Y ya no estoy hablando de un hecho netamente o puramente como fenómeno social, sino ya estoy hablando de un hecho normado. ¿Por qué? Porque esa nueva relación se regula por el Código Civil en el capítulo de arrendamiento. El contrato de compraventa se regula en el capítulo de compraventa. El contrato de sociedad civil se regula en las normas relacionadas con la sociedad civil. ¿Eso qué significa? Que hay hechos que ya son calificados porque son autoaplicativos, porque yo mismo me los aplico. ¿Por qué? Porque contraje matrimonio y ahora las reglas del matrimonio rigen mi vida. Las reglas de la compraventa rigen mi vida. Y ese es el status quo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo, como cuando era funcionario público, me regía por la Constitución, por la ley orgánica, por las cuestiones administrativas del Consejo de la Judicatura, por los códigos que regulaban mi conducta, y también por el Código Civil porque regula mi matrimonio y también porque regula la propiedad de los bienes que tengo en propiedad y también porque tengo un vehículo que pongo en marcha y son instrumentos peligrosos, entonces se corren riesgos. Bueno, todo ese es mi status quo, todo ese es el Estado de Derecho en el que yo me muevo, pero yo me muevo a partir de un hecho normado. Entonces, todos en la vida nos vamos autoaplicando normas y nos vamos plegando a un sistema normativo en el que vamos a respetar las normas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la sentencia de amparo? Bueno, pues resulta que como amparistas, yo voy a tratar de separar las cosas. Y ese es un consejo que les doy. Ese es el fin de la plática. Que ustedes separen los mundos. O van a hablar de hechos, van a argumentar en relación con las pruebas para tener por demostrado un hecho, o van a hablar de la norma porque la norma es ambigua, porque es inconvencional, porque es inconstitucional, porque se está aplicando retroactivamente,
porque hay un conflicto de validez en la norma. Bueno, ese es un tema argumentativo respecto a la norma. O puedo hablar sobre el hecho normado. Es decir, hubo un vicio en el contrato, la voluntad estuvo viciada, no se producen los efectos jurídicos que yo quería producir. ¿Por qué? Porque mire, lo que pasó, a mí me plantearon este hecho, me llamó mucho la atención. Creo que mi esposa me lo platicó. Me dice que hubo una persona que se quería unir con otra eh, para rentar un inmueble, como roomies. Entonces ahora, así se le dice, ¿verdad? Roomies. Resulta que yo quiero rentar una casa, pero es muy cara y muy grande. Voy a invitar a unos roomies para que podamos rentarla entre todos. Y entonces este joven comenta, pues es que yo necesito a alguien que se venga a vivir conmigo. Y se la chava, yo me voy a vivir contigo. Bueno, pues se viene a vivir contigo y ya se quería meter a la recámara y ya le estaba pidiendo para el mandado y todo. Espérame tantito. Pero ¿por qué yo te voy a mantener? Pues tú quieres que yo viva contigo. No, no, no. Que vivas como roomie en la casa, no que te vengas como concubina conmigo. No, pero es que yo entendí que querías que viviera contigo. No, así se hacen los chismes. Así no era. La idea era que rentáramos juntos como roomies, como colaboradores en un contrato, que viviéramos en conjunto, un contrato de arrendamiento, pero no que te vengas a vivir como concubina. Entonces, ese error produce una nulidad del contrato. Entonces, ¿qué se puede alegar en un hecho normado? Pues vicios en el contrato, nulidad, inexistencia del contrato o simplemente en materia penal que vamos a alegar pues que no hay tipicidad, que hay atipicidad, que no se encuadra el hecho en el tipo, que se está aplicando una ley retroactivamente, que una ley no tiene aplicación al caso, que se está poniendo una sanción superior a la que señala el parámetro legal del tipo, que se está poniendo una sanción inferior a la que señala el artículo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos separar. Una cosa es el hecho, otra cosa es la norma y otra cosa es la subsunción. Una cosa es la subsunción y otra cosa es la norma y otra cosa es el hecho. ¿Y qué es la subsunción? La aplicación de la norma al caso y la consecuencia jurídica al individuo que realiza ese hecho. Entonces, mi propuesta es que separemos todo el la dinámica de la sentencia, todas las partes de la sentencia, en tres partes. Todo lo que tiene que ver con el hecho y las pruebas, todo lo que tiene que ver con la norma y todo lo que tiene que ver con la subsunción. ¿Por qué? Porque la argumentación que yo voy a hacer en el amparo tiene que ver con los hechos o con la norma o con la subsunción. Es decir, con el mundo fáctico, con el mundo normativo o con el mundo de los hechos normados. Eso no van a encontrar en ningún lado porque eso lo estoy inventando yo. Y lo estoy inventando yo porque eso es una dinámica práctica para poder hacer un amparo de manera sencilla. Ya no voy a revolver las cosas. Estoy haciendo una demanda de amparo y meto cuestiones de la norma y meto cuestiones de los hechos y meto cuestiones de la aplicación de la norma al caso. Y eso está mal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es organizarme, hablar de hechos, hablar de norma o hablar de subsunción. ¿Por qué? Porque hay argumentos para los hechos, argumentos para las normas y argumentos para la subsunción. Entonces, si yo desde el principio me organizo, entonces la sentencia va a ser clara y la demanda de amparo va a ser clara. ¿Qué pasa cuando un juez no domina estos esquemas? Bueno, pues revuelve todo. Y revuelve todo como se ha hecho por la jurisprudencia. Vean ustedes, dice la jurisprudencia. Por fundamentación se entiende la cita de la ley y los preceptos de ella en que se apoya una sentencia. Entonces, la fundamentación es la cita de la ley, dice la jurisprudencia. Y por motivación
se entienden las razones que tuvo el juez para aplicar esa norma al caso. Y entonces yo le diría, a ver, vamos a ver. Tú tienes un hecho. Afirman que ese sujeto tal día a tales horas le arrebató la bolsa a esa pobre mujer. ¿Sí? Ese es el hecho. Y tú estás dando por probado ese hecho. Ahora fúndamelo y motívamelo. Y entonces agarra la definición de la corte y dice, por fundamentación se entiende la cita de la ley. Momento, estás mal. ¿Por qué? Porque un hecho no deriva de una norma. No me puedes citar una norma para justificar un hecho. Esa definición es incorrecta. La fundamentación no puede ser la cita de la ley para la determinación de un hecho, porque la determinación de un hecho no descansa en una norma. Entonces, esa definición es incorrecta. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero proponerles? Fundamentación y motivación para cuestiones de hecho, fundamentación y motivación para cuestiones normativas y fundamentación y motivación para cuestiones de aplicación de la norma al caso. Es decir, son tres tipos de determinaciones que se dictan en una sentencia que tienen que estar fundadas y motivadas, pero de acuerdo a la naturaleza del acto del que estamos hablando. Si me refiero yo a la afirmación de un hecho, ¿cuál es la fundamentación de la afirmación de un hecho? La prueba. La prueba con la que yo estoy llevando a una decisión. Si yo digo, fíjate que mi mujer me puso los cuernos, pero ¿con qué fundamento lo dices? Pues con la ley fulana y tal. No, 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 espérate, no. No me vengas con cuentos. ¿Con qué fundamento, con qué prueba me justificas que tu mujer te está poniendo el cuerno? No, pero es que por fundamentación la corte dijo que se entiende la cita de la ley, pero a mí no me interesa la ley. Yo te estoy preguntando de dónde sacas que te pusieron los cuernos. Pues de que mi prima me vio, que mi prima la vio y que mi amiga la vio y que tengo tres testigos que la vieron. Bueno, entonces el fundamento de la afirmación de un hecho es la prueba y la motivación de la valoración de esa testimonial. Entonces, la definición de la corte en relación con la fundamentación no me sirve, me está confundiendo. Yo no he entendido el problema, no he sabido cómo plantea la fundamentación. Y eso, llevado a la norma y llevado a la aplicación, se hace un relajo. Lo que yo les propongo es que separemos los tres mundos. Si hablamos de los hechos y la afirmación de hecho, entonces vamos a hablar de la prueba como fundamento de la afirmación de un hecho. Si tú dices que Luis disparó, pues me cita las pruebas que te llevan a la conclusión de que Luis disparó. Y el fundamento de esa afirmación son las pruebas. Y la motivación de esa afirmación es la valoración de esa prueba o el grado de convicción, el estándar probatorio que te da esa testimonial. Ahora, si tú vas a decir que la norma es ambigua, que la norma no se entiende, que es contradictoria, que viola el principio de legalidad, bueno, pues entonces analízame la norma y dame el fundamento. Es decir, no me vas a dar una prueba, no, me vas a decir ¿dónde está descansando la afirmación de que la norma es ambigua? Y entonces ya me vas a decir, no, mira, lo que pasa es que la norma habla aquí de cualquier arma blanca o verduguillo o cuchillo o cualquier cosa análoga y ahí está lo ambiguo cuando dice cuestiones análogas. Perfecto, entonces sí es ambigua, pero el fundamento de la afirmación de ese hecho no descansa en una prueba, descansa en una norma interpretada, donde me dicen la, la equivalencia o la analogía nos lleva a un concepto ambiguo. La norma debe ser precisa, taxativa. La norma debe ser muy puntual. Bueno, entonces ahí sí, el fundamento de la afirmación es la norma. Y tratándose de la aplicación de una norma al caso, también la fundamentación y motivación es muy particular, porque yo no me voy a referir a la prueba,
me voy a referir a tres elementos. Primero, a la coherencia que hay entre la premisa mayor del silogismo, que es la norma, y la forma en que interpreté la norma. Esa es la coherencia que hay entre cómo escogí la norma, cómo la interpreté, cómo resolví el problema normativo y cómo la cité en el silogismo. Luego, el problema fáctico, ¿dónde está la coherencia entre lo que se probó y lo que se puso como, como premisa menor? Y la conclusión es la coherencia entre la premisa mayor, la premisa menor, para que me dé la conclusión. Y ustedes a lo mejor aquí ya les pareció un poco más confuso. Se la voy a plantear de otra manera para que se entienda mejor. Ustedes saben que la sentencia es un silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Esto es, premisa mayor, cometa el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Premisa menor. Juan Pérez le cortó la vida a fulano de tal mediante el disparo de un arma de fuego. Ah, conclusión. Juan Pérez cometió el delito de homicidio. Ahí está la conclusión del silogismo. Eso es un silogismo. Entonces, ¿qué alego yo? ¿Qué argumentos tengo yo para combatir ese aspecto del hecho normado? La congruencia, el aspecto fundamental de la aplicación de la norma al caso es la congruencia interna y la congruencia externa. La congruencia interna entre el silogismo, o sea, premisa mayor, premisa menor y conclusión, y la congruencia externa que va desde lo que pasó en el proceso y lo que se pone como premisa menor. Es decir, si en el proceso se demostró que Juan Pérez realizó el disparo, entonces me pongo congruentemente ese hecho probado en la premisa menor y yo estaré cumpliendo con la congruencia. Vean cómo no pasa eso. A mí me pasó en un asunto en el que se habían realizado robos en un tractocamión, en un tráiler. Entonces, el denunciante plantea que se durmió a descansar, quedó descansando en un lugar, lo despertaron unos ruidos y unos maleantes le habían quitado las llantas, le habían quitado este, artículos del interior de la cabina como los tapices, las bocinas, el cableado, el radio CV, varios aspectos varios objetos que le quitaron de la cabina. Entonces, él denunció ese robo con todas esas anomalías. El Ministerio Público, al ejercer la acción penal, se va con el tema de las llantas, con el tema de los rines, con el tema de la herramienta que traía atrás, pero olvidó meter en la consignación todo el tema de la cabina, el cableado, el tapizado, el radio, todos los artículos que estaban dentro de la cabina. No lo incluyó en la consignación. Cuando se desahogan las pruebas, los testigos hablan tanto de los objetos que estaban fuera de la cabina como los que estaban en la cabina. Y el juez comedidamente dijo, pues se da por probado plenamente que se robaron el radio, el CD, el tapiz, se robaron el cableado, se robaron de eso de la cabina. Y de afuera se llevaron las llantas, los rines y toda la herramienta. Un momentito, estás violando el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque lo que fue en materia de imputación y de acusación y de consignación fue el robo de los objetos externos del tráiler, no los aspectos internos de la cabina. Y tú estás en la premisa menor señalando que se demostró el robo del tapiz y del radio y de todo el cableado de la cabina. Y eso es incongruente.
porque eso no fue materia de acusación. Entonces, vean ustedes, yo puedo hacer argumentos en relación a los hechos, en relación a la norma y en relación a la subsunción. Y es eso lo que yo les quiero plantear o les he venido planteando el día de hoy. Necesitamos, necesitamos ser ordenados, tanto los jueces al dictar sentencia, de cuidar esos tres aspectos, como los litigantes cuando combaten. Es decir, yo en mi primer concepto de violación voy a decir, señor juez, me refiero a la valoración de la prueba con la que se dio por probado el delito de homicidio. En efecto, el juez tuvo por acreditado el homicidio con el testimonio de fulano, de mangano, perengano, perengano y perengano. Cuando ellos afirman esto, esto y esto. Sin embargo, la valoración fue incorrecta y el juez no fundó ni motivó adecuadamente la sentencia porque le dio un inexacto valor a la prueba, porque no apreció la prueba legalmente, porque no hizo un razonamiento probatorio adecuado, porque cometió esas irregularidades. Entonces, doy argumentos respecto a la valoración de la prueba. Punto y aparte, señor juez. Segundo concepto de violación. Ahora me quiero referir a la norma. Están aplicando a mi cliente el robo con violencia que prevé el artículo fulano de tal. Sin embargo, esa norma viola el principio de concurso normativo. ¿Por qué? Porque dice la norma que cuando hay dos normas que regulan la misma situación, tú tienes que aplicar la más específica, o tienes que aplicar la más reciente, o tienes que aplicar la que más beneficie, o tienes que aplicar la norma superior respecto a la norma inferior. Hay varios esquemas, varias soluciones en un problema de concurso normativo. Y aquí el juez hizo una incorrecta apreciación de la prueba y, y no tomó la norma que más me favorecía. Entonces aquí tengo este problema normativo. Pero además, señor juez, en el tercer concepto de violación me voy a referir a la aplicación de la norma al caso. En efecto, la norma dice que le vas a aplicar en la pena, dependiendo del valor de lo robado, es una sanción de acuerdo al valor de lo robado. Sin embargo, señor juez, en el juicio no se probó el valor de lo robado. Entonces, el juez debió de haber puesto la pena del valor cuando el robo es indeterminado y es una sanción mucho menor. Aquí tenemos un artículo que regula el robo por objetos de valoración indeterminada. Y eso es un error en la aplicación de la norma. Y como ven ustedes, yo puedo ordenadamente combatir norma, combatir hechos y combatir subsunción. ¿Cómo ven? Estoy resumiendo una tesis muy interesante que, que yo planteo como un mecanismo de, primero de aprendizaje didáctico, pero por otro lado es muy útil para resolver una sentencia o para hacer un amparo. Es lo que yo les vengo a proponer el día de hoy y ojalá que les parezca adecuado. Escucho cualquier crítica, cualquier opinión, cualquier pregunta. Espero que haya sido claro. Ustedes díganme. Les paso el balón a su cancha. Magistrado, es un privilegio muy grande ser los primeros en escuchar esto. Mm, No soy muy profundamente conocedora, pero me pareció muy interesante y muy profundo, estructurado, esta manera de valorar las sentencias. Y creo que pone un esquema, como que pone es un paradigma más claro para valorar desde los que están defendiendo hasta también los juzgadores. Entonces, pues yo creo que comparto opinión con la audiencia de que es un privilegio ser los primeros en escuchar esto. Muchas gracias. Y si me permiten, bueno, primero antes, me gustaría mucho invitar a la audiencia a realizar sus preguntas, sus comentarios. Eh, Tenemos el privilegio de tener aquí a un brillante ponente, entonces quisiera que aprovecharan la oportunidad.
Me encantaría escucharlos. Denme sus opiniones, díganme lo que piensan, díganme si eso les puede servir, cómo ven ustedes, cualquier duda, con toda confianza. Sabemos, por ejemplo, tengo el gusto de conocer a algunos aquí. Licenciado Mario Juárez, sabemos que usted es un, que practica mucho Sí, este tema. gracias. Pues sí, yo considero que fue muy acertada la plática con el magistrado. Efectivamente, cuando se están haciendo los conceptos de violación, estamos ahí revolviendo los hechos con el fundamento legal, ¿no? Pero yo creo que eso viene por la jurisprudencia que bien menciona. Hay que hacer dame, como dice el principio, dame los hechos y te daré el derecho, ¿no? Entonces hacemos esa fundamentación y motivación mezclando en los conceptos de violación. Decimos, juez, valoraste mal esta prueba en base al artículo tal, ¿va? La testimonial carece de valor probatorio por esto y estamos hablando de los hechos que dijeron los testigos y en el mismo estamos hablando de la valoración de la prueba. O sea, las dos cosas en el mismo concepto de valoración de violación. ¿No? Entonces sí es muy acertado, ¿no? Estar distinguiendo, estar haciendo esa distinción de los hechos y el fundamento. Sí. Fíjense que Gracias. filosóficamente Hume, que es irlandés, nos decía, no confundamos el mundo del ser con el mundo del deber ser. Porque una cosa es el mundo del deber ser, que es un aspecto totalmente hipotético, es un aspecto impersonal, porque tiene que ver con lo que dice la norma, que no se refiere a una persona, que no se refiere a una situación concreta, sino que es in generis. Y otra cosa son los hechos. Incluso cuando hacemos la tesis profesional en la licenciatura, nos dice el maestro, a ver, tú vas a hablar de lo que pasa en el mundo fáctico, vas a describir una realidad, un segmento de la realidad, o vas a hacer una propuesta normativa. Vas a criticar una norma y vas a decir, necesita regularse esta situación. Concretamente, ¿tú quieres hablar del aborto como un fenómeno social o quieres hablar del aborto como un aspecto normativo que debe de ser regulado? Entonces, ¿te refieres al mundo del deber ser o al mundo del ser? Porque no debes de confundirlo. Una cosa es el mundo del ser y otra cosa es el mundo del deber ser. No debes de confundirlo. Entonces, nosotros lo confundimos constantemente. No sabemos en qué mundo estamos. No sabemos en qué mundo estamos. Confundimos un mundo de otro. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Por ejemplo, cuando decimos, eh, no podías hacer esto. No, no debías hacer esto. Sí pudo porque lo hizo. Más bien no debía. Entonces, cuando yo hablo del deber ser, no puedo referirme al hecho, no, dice Hume que no confunda los mundos, que no los mezcle. Una cosa es todo lo que debe de ser y otra cosa es lo que es. Y sin embargo, yo les digo, y no es suficiente, porque hay otro mundo. El mundo de los abogados es el mundo normado de los hechos. Es el tercer mundo. Cuando ya no me refiero a los hechos solamente, ni a la norma solamente, sino me refiero a un hecho normado. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde está el delito? ¿En qué mundo está el delito? Pues el delito está en el normado, ¿Está en el ahí normal? dice, ¿va? ¿Sí? Porque el delito ya es un hecho clasificado y ya se aplicó la consecuencia y ya se hizo un análisis de tipicidad y ya estamos en el mundo normado. Sin embargo, ustedes ven toda la doctrina penal
y te dicen, el delito está en los hechos, no está en la norma, porque en la norma lo que tienes es un tipo penal y en los hechos tienes una conducta y el delito está en los hechos. Y yo les digo, no, está en el mundo normado, en un hecho normado, un hecho que ya se clasificó, que ya se calificó. Entonces, cuando ya se calificó, ya no está ni en el mundo de los hechos ni en el mundo del deber ser, está en el mundo normado. ¿Por qué? Porque va a ser analizado ahora desde ese punto de vista. Oye, se hizo un buen, correcto examen de encuadramiento del hecho con el tipo, se analizaron todos los elementos típicos del delito, se analizaron todas las pruebas para ver si había una correspondencia de manera unívoca entre los elementos fácticos y los elementos normativos para poder concluir válidamente que hubo un delito. ¿Se hizo correctamente eso? Bueno, eso se analiza desde el mundo normado, no se analiza desde el mundo normativo ni desde el mundo fáctico, porque estamos hablando de la aplicación de la norma al caso. ¿Ok? Felicidades, Mario. Muy bien. Gracias. A ver, ¿qué otra preguntita? A ver, José Carlos Rivera, ¿qué te pareció? Pues la verdad, muy, muy padre la manera de explicarnos, magistrado. En Gracias. cuanto a la composición de un silogismo la, más estructurado, desde algo se escucha en ocasiones muy difícil la estructuración de un concepto de violación, y ya como usted lo plantea, es, bueno, de una manera fácil, se puede decir. Y Sí, más, José Carlos, lo que pasa es que la Corte mucho tiempo nos estuvo confundiendo diciendo que los conceptos de violación se hacían como auténticos silogismos jurídicos. ujú, Nada más falso que eso. Eso no es un concepto de violación. Un concepto de violación no es un silogismo. Lo que sí es un silogismo es la sentencia. La así es. sentencia sí es un silogismo. ¿Por qué? Porque tenemos en la premisa mayor la norma. Y la norma necesariamente va a castigar a la persona que realiza una conducta. Y la premisa menor siempre va a ser el hecho probado que se le atribuye a una persona individual. Cuando tú lo pones como premisa menor, decantas la conclusión en contra del sujeto que cometió la conducta. Y en esa tesitura ya estamos hablando de un silogismo jurídico, que es un método deductivo, que parte de la premisa mayor a la premisa menor y llega a la conclusión. Entonces, ese es el silogismo. Así no se plantean correctamente los conceptos de violación. No, porque a lo largo de la argumentación, tú vas a argumentar desde los hechos que los hechos están mal probados, que los hechos no fueron así, que las pruebas están mal valoradas, que las pruebas no tienen la eficacia probatoria que dice el juez. Entonces, ese hecho que se dio por probado y que se tuvo como premisa menor en la sentencia es falso porque ese hecho no ocurrió así. Porque la verdadera valoración y la correcta valoración de la prueba es la siguiente: paz, 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 paz. Entonces, aquí el silogismo jurídico es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una norma, pero hay uno, la premisa menor está mal, porque el hecho no se probó. Entonces yo ataco el hecho y la valoración de la prueba. ¿Ok? Eso es lo que les propongo. Muchas gracias, José Carlos. A ver, dígame quién más. Les voy a preguntar yo, ¿eh? A ver, díganme ustedes. Magistrado, e igualmente, no sé, bueno, si se pueda, sugerir algún libro en cuanto a mayor contexto de la estructura de una sentencia o alguna recomendación. Mira, José Carlos, aquí, esta es mi oficina y aquí todos estos libros son de argumentación jurídica. Todos esos libros que tengo aquí son de argumentación jurídica. No tengo otros. Argumentación jurídica. Todos los demás los tengo en la escuela.
porque aquí me gusta estudiar mucho sobre argumentación jurídica. Y te voy a decir una cosa. Los libros o hablan de la norma, de los métodos de interpretación, de cómo se interpreta la norma, genealógica, interpretación sedes materia, interpretación sistemática, interpretación semántica. Está Ricardo Guastini que nos habla de la norma y el mundo normativo. O hablamos de Jordi Ferrer, de Carmen Velázquez, de Atienza, que hablan del razonamiento probatorio. O sea, nos hablan de los argumentos que tienen que ver con el razonamiento probatorio. Pero no tengo uno solo, ninguno que hable del mundo normado. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero decirles, estamos mal, porque los argumentos o son de hechos o son de normas, pero también son de subsunción y son argumentos muy distintos. Yo no los debo de confundir. Una cosa es la norma, otra cosa es el hecho y otra cosa es la subsunción. Aquí yo no tengo ni un solo libro que me hable de la subsunción, ni un solo libro. Sí hay libros que me hablan del silogismo jurídico y me hablan de la congruencia. Bueno, de acuerdo. Todo eso me serviría para meterlo al capítulo de hechos normados. Eso me serviría. Pero vaya, con esta charla ya podríamos entender la obra. Yo, ¿qué obra les sugiero? Depende. Si tú quieres estudiar todo lo normativo, chécate Ricardo Guastini. Ricardo Guastini habla sobre todo el tema normativo. Si tú quieres hablar de los hechos, de cómo se valora la prueba, de la idoneidad de la prueba, la pertinencia de la prueba, la eficacia probatoria, el estándar probatorio, la reversión de la carga de la prueba, la valoración de la prueba ilícita, la prueba lícita, la prueba ilegítima, la exclusión de la prueba ilícita, todo eso se habla con Tarrufo, con Jordi Ferrer, con Carmen Velázquez, que ellos hablan de todo lo que tiene el problema fáctico, el tema probatorio. Entonces, depende lo que quieras saber. Pero hay un libro que podría tocar algunos temas que habla de la lógica del derecho. Déjame ver si lo tengo yo aquí. Eh, este. Compleja para justamente para Este más o menos nos ayuda a entender. Argumentación del Creo que derecho. está al revés, magistrado. Ay, perdóname. Con razón no lo entendía. Lógica del derecho y La argumentación lógica del forense. derecho de Javier Jiménez Martínez y argumentación forense. Este, este nos podría ayudar. Habla mucho de filosofía, pero sí nos habla de los argumentos de hecho, de los argumentos de derecho. Mira, déjame llegar al silogismo. A mí me gustaría también preguntarle, magistrado, un poquito, Sí, ahorita que menciona filosofía, eh, la resolución de los amparos es donde más o menos se reconciliaría entonces el ser y el deber ser para tener, para no estar como completamente con un enfoque legalista y hay otro, no sé si es una corriente filosófica, se llama, eh, ay no me acuerdo bien cómo se llama, pero sale, o sea, quiero como sacar a relucir el enfoque personalista. No sé si me estoy el expresando bien. realismo jurídico o el individualismo jurídico. El positivismo, No.
no, no, estoy hablando o sea, no estoy hablando de un área del derecho. Es eh, fenomenológico, el enfoque, no me acuerdo bien cómo se El llamaba. enfoque fenomenológico es el mundo fáctico, es todo el fenómeno social, lo que pasa en el día a día, lo que pasa, que hay un choque, que hay un homicidio, que hay un robo, que te casas, que celebras un contrato de arrendamiento, todo lo que pasa en el mundo de los hechos es el mundo fenomenológico. Pero Ok, esos hechos pueden ser hechos jurídicos porque tienen trascendencia jurídica o pueden ser actos jurídicos como la sentencia, que producen efectos jurídicos. Entonces, esos dos mundos se manejan en una sentencia, pero nosotros no nos ocupamos particularmente de la subsunción, ni en la doctrina ni en la docencia. Siempre hablamos del mundo del ser y del mundo del deber ser. Lo que yo les propongo es que ahora nos enfoquemos en el mundo del hecho normado, porque ese hecho normado es el más importante para los abogados, porque es el hecho que se va a regir por las normas y ese hecho es el que va a tener consecuencias jurídicas. Y entonces yo quiero ver cómo lo voy a atacar, cómo voy a cumplir con la norma, cómo voy a cumplir con mis obligaciones, qué tengo que argumentar. Todo eso aquí en este libro lo van a encontrar, pero no con esas palabras, sino lo van a encontrar de otra manera. Por ejemplo, en el razonamiento jurídico, tú vas a analizar el tipo de argumento que se da y ahí puedes ver cuál embona para el razonamiento probatorio y cuál para el razonamiento de la norma. Por ejemplo, aquí dice métodos generales de razonamiento, la deducción, donde está el silogismo, la inducción y la abducción. La deducción, la inducción y la abducción. La deducción yo la manejo en el mundo normado porque es la aplicación de la norma al caso. Ahí estoy hablando yo del mundo del mundo normado de los hechos. Pero cuando hablo de inducción y abducción, hablo del mundo de los hechos. ¿Por qué? Porque la inducción es la forma en que yo voy a tener por probado un hecho. Esto es de la siguiente manera. Acuérdense que la inducción es como un indicio, como un indicador, como el dedo índice que te señala. Por ejemplo, yo en el lugar de los hechos veo una gota de sangre. Entonces llega el Ministerio Público y dice, a ver, aquí hay una gota de sangre, levántala. Llega el químico, levanta la gota de sangre, saca el ADN y resulta que a los sospechosos les toman una muestra y uno de ellos coincide con el ADN de la huella de la sangre. ¿Qué pasa? Que la huella de la sangre es un dato de prueba que me indica otro hecho, que me indica que fulano de tal es el que estuvo en el lugar de los hechos porque dejó una gota de sangre. Vean cómo el indicio es algo que me ayuda a probar un hecho. Entonces, cuando yo hablo del mundo de los indicios o de la abducción, estoy hablando de la comprobación de los hechos. Entonces, aquí no se va a manejar así. Aquí se maneja deducción, deducción, inducción, inducción y abducción. Entonces, dices tú, pero ¿dónde me lo pueden explicar así? No, aquí te lo explican como sistemas de razonamiento, pero tú tienes que ver dónde embona, si embona en los hechos, embona en la norma o embona en el mundo normado, porque esa es mi propuesta académica. O sea, mi propuesta es netamente académica, es para que podamos entenderlo mejor, pero no, los dogmáticos no lo han visto así. La doctrina solamente habla de dos mundos, el mundo de los hechos y el mundo del deber ser, pero yo no, yo hablo de tres mundos. ¿Por qué dejamos la subsunción fuera? Es lo más importante, lo más relevante. ¿Cómo se hizo ese juicio de tipicidad? ¿Cómo se hace esa subsunción? ¿Cómo se aplica la consecuencia jurídica
al hecho o al individuo que cometió el delito. Entonces, este libro es muy completo, yo se lo recomiendo mucho. Es este el que les podría servir. Y si quieren, se lo mando a la licenciada Sandra Luz de Flores Editores. Nos gustaría mucho Sí, presentar su libro cuando lo tenga. mandé. Nos gustaría mucho presentar su libro con esta propuesta Ay, académica cuando lo tenga. qué linda. Yo también quiero, ya quiero mi tiempo, ya quiero sentarme a escribir todo esto para poder, sobre todo, enseñarles, dejarles un camino ya sencillo, ya más claro, para hacer que se hagan sus planteamientos, sus argumentos, para que ustedes les pueda servir, porque esos libros son muy técnicos, a veces no se entienden y complica mucho las cosas. Por ejemplo, aquí hablan de la doctrina de Perelman, hablan de la doctrina de Tulmin, de la doctrina de Robert Alexi. No es nada al otro mundo. Me dice Chaim Perelman, el auditorio es lo más importante porque cuando tú vas a argumentar tienes que tener presente hacia quién te diriges, quién es tu auditorio, qué quiere escuchar ese auditorio, como yo hoy en día. Ustedes son mi auditorio. Entonces yo digo, ¿qué les voy a decir? No quiero hablar del tema trillado de las causas de sobreseimiento, de los casos de improcedencia, de los recursos en el juicio de amparo. No, no, no. Quiero darles algo que les sirva. Yo quiero buscar algo que quieran escuchar ellos. Entonces, como argumentista, trato de meterme en sus mentes y ver qué quieren ustedes, qué quieren de mí, qué quieren escuchar. Entonces, dice Chaim Perelman, busca al auditorio, fíjate qué es lo que quieren. Y entonces argumenta a favor de lo que ellos quieren para que tú tengas adhesión, para que tú tengas aceptación, para que tú logres la aceptación. Entonces, eso llevado a un juicio es lo siguiente. ¿Quién es mi auditorio? El juez. ¿Qué quiere oír el juez? Bueno, yo le voy a hablar de la verdad. Yo como argumentista le voy a dar por su lado. Señor juez, usted está muy interesado en saber la verdad del caso. Ah, ya le llamé la atención. Porque el juez no quiere saber quién me va a dar mejor argumento o quién es mejor actor o mejor orador o quién viene mejor vestido o quién viene de un despacho acreditado y quién no. No, 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 no. El juez lo que uno quiere es la verdad. A ver, dígame la verdad. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo mató? ¿Cómo estuvo eso? Entonces, un juez busca la verdad. Entonces yo como argumentista, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar por su lado. Ya sé que él quiere la verdad. Señor juez, conmigo va a escuchar la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? La coherencia entre lo que se dice que pasó y lo que realmente pasó. ¿Qué fundamento tengo, señor juez? Los testimonios. Los testimonios de fulano, mangano y perengano fueron elocuentes en ese sentido. Paz, 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 paz. Estos testigos vinieron puntualmente con usted y declararon aquí que habían visto de primera mano cómo ocurrieron los hechos. Y dijeron, "Ah, pasó eso, pasó eso". Entonces, fíjate cómo Chaim Perelman me lleva a un método argumentativo. Dice, ve quién es tu auditorio y dale lo que ellos quieren oír. Es lo que hace el sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Señores, hermanos, hijos, o no sé cómo les diga, quiero que por favor se arrepientan de sus pecados para que encuentren la paz y la tranquilidad, la, el perdón de sus pecados. Eso es lo que quiere el feligrés, que le perdonen sus pecados para ir a cometer otros nuevos. Eso es lo que quiere. Entonces, eso es lo que les va a decir el Padre, porque eso es lo que quieren oír. Si Él no les diera lo que ustedes quieren oír, ustedes no van a regresar. No van a regresar. Eso pasa en la escuela. Si ustedes como alumnos van a la escuela, escuchan una charla
y el maestro se sale de contexto, si el maestro empieza a hablar de su vida y de cuando fue a Europa y cuando fue a Inglaterra y cuando andaba por allá, no, 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 ya no voy, me voy a salir de la maestría, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque este cuate viene a hablar de su vida. Yo no quiero saber su vida. Yo quiero que me explique este problema jurídico. Entonces, se equivocó el juez porque no atendió lo que dijo Chaim Perelman. Fíjate a tu auditorio, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere oír, y eso es lo que vas a hacer. Eso dice Chaim Perelman. ¿Qué dice Robert Alexi? Robert Alexi dice, oye, mira, tú lo que tienes que hacer es cumplir las reglas del debate. Número uno, respeto absoluto entre los dos contrincantes. Número dos, nunca te impongan ni subas la voz, porque el tono de la voz no es equivalente a la verdad. Para la verdad se descansa en el argumento, en el peso del argumento, no en el tono de la voz. Entonces, Robert Alexi te da reglas del debate y dice que la mejor argumentación es la que cumple con las reglas del debate. Y eso dice, Tulmin que dice, no, mira, el argumento tiene que ser con una proposición, con una garantía, con un respaldo y con una conclusión. Pues eso es lo que hacemos todos. ¿Cuál es mi propuesta? Yo quiero demostrarle, señor juez, que el juez de primera instancia se equivocó al valorar la prueba testimonial. ¿Por qué? Garantía. Porque la valoración de la prueba de acuerdo a ese artículo fulano de tal dice que solamente tiene valor de indicio. El juez le dio valor probatorio pleno y eso fue incorrecto, porque solamente como un indicio sería suficiente para justificar esto. Entonces, ¿qué quiere? Esos argumentos son herramientas para argumentar, pero lo más importante es lo que yo les decía. Yo creo que tenemos que separar los mundos. O me refiero a los hechos, o me refiero a la norma, o me refiero a la subsunción. No debemos de mezclarlos, porque si los mezclamos no nos vamos a entender, no nos va a quedar clara nuestra sentencia o nuestra demanda de amparo. O yo me voy a referir a los hechos y termino, concluyo el capítulo, y luego me refiero a la norma y luego me refiero a la subsunción. Pero voy a atacar un aspecto o ataco otro, pero no los mezclo. Pero hay demandas que no se entiende, que está una cosa mezclada con la otra y no se entiende. Yo en el curso, en Frónesis, en el instituto, doy cursos de patología de sentencia y me guío con esta base. Les digo, a ver, ¿qué patología tiene la sentencia respecto de los hechos? ¿Qué patología tiene la sentencia respecto a la norma y qué patología tiene respecto a la subsunción? Entonces, así yo me refiero a los problemas que se presentan conforme a los hechos, a los problemas conforme a la norma y a los problemas conforme a la subsunción. Y entonces ustedes como analistas o de manera analítica van a ver la sentencia respecto de los hechos y luego la van a analizar respecto a la norma y luego respecto a la subsunción y van a ver si tiene alguno de los problemas que yo les enseñé para que ustedes puedan combatir o atacar ese aspecto, ese punto. Porque a veces el problema está en la valoración de la prueba, no en la norma. Muchas veces es al contrario. Le dice el señor juez a la defensa, a ver, dígame su planteamiento. Yo no me opongo a los hechos. Mi cliente no tiene ninguna objeción en cuanto a los hechos. ¿Lo mató? Sí, lo mató. ¿Disparó? Sí, disparó. Bueno, entonces dígame, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la norma es inconstitucional. Caray, ¿cómo que es inconstitucional? Sí, mire, la norma tiene una confusión, no es taxativa, tiene ese problema y por esa razón usted no me puede aplicar esa norma, porque es inconvencional. ¿Tienes problema con los hechos? No. ¿Lo mató? Sí, lo mató. ¿Tu problema es en la norma? Sí, mi problema es en la norma. Entonces, toda mi defensa la acepto en el plano normativo. Fíjense, si ustedes se acostumbran a ver las cosas como yo se las planteo, van a ver lo siguiente.
Sí se acuerdan que hay un problema ahorita muy grande en torno a la reforma del Poder Judicial. Sí. Bueno, se la voy a poner muy fácil. Ustedes dicen, es que en Estados Unidos cualquier persona puede ser juez, ¿sí? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene ni de preparación ni que trabaje en Walmart pueda ser juez del Chapo? Resolver un asunto tan intrincado, tan complicado. Entonces, si lo puede resolver una persona sin estudios, ¿por qué aquí yo no puedo pedir jueces que tengan solamente la licenciatura? ¿Por qué no? Si es muy sencillo, tan sencillo que un trabajador de Walmart puede resolver un asunto. Entonces, el que no ha escuchado esta clase no va a entender, pero ustedes Correcto. que ya la escucharon van a saber lo siguiente. A ver, si el problema está en los hechos, cualquier persona, un ejidatario, un trabajador de la construcción, un vendedor de Walmart o de Soriana, un abogado, cualquiera que sea, va a poder opinar sobre el caso. Porque Pero todos opinar, opinamos, porque es una cuestión de hecho. sí, Tenemos criterio y sentido común, lo podemos hacer. El problema es que los asuntos tienen problemas de todo tipo. así es. No todos los problemas son de hecho. ¿Qué pasa si viene y te dice un abogado, oiga, señor juez, yo aquí le quiero plantear un problema muy grande. Este delito se cometió en el extranjero, pero se vino cometiendo durante la travesía a Monterrey y es un delito que no debe conocer un juez de Nuevo León. Tiene que conocer un juez de Tamaulipas porque por Por la frontera. entró por Reynosa y allí se estaba cometiendo el delito. Y entonces, ¿por qué conoce un juez de aquí de Monterrey? Nos toca el asunto a nosotros y decimos, ni Monterrey ni Tamaulipas. Eso es federal. Ah, Chihuahua, pero ¿por qué federal? A ver, señor juez, resuelva. Pues mire, esto es federal porque es un delito cometido en el extranjero que se siguió cometiendo en México y que pasó por varios estados. Entonces, aquí se surte una hipótesis de un delito federal. Así está regulado en el Código Penal Federal. Ah, caray, entonces no le toca ni a Tamaulipas, ni le toca a Nuevo León, no, le toca a un juez federal. Bueno, ¿eso lo va a poder resolver el trabajador de Walmart? ¿Lo va a poder resolver el trabajador de la construcción? ¿Eso lo va a poder resolver cualquier persona? No, No. Y eso es lo que no se entiende, eso es lo que no se comprende. Por eso yo les digo, oigan muchachos, miren, no todos los problemas son fácticos. Hay problemas jurídicos muy complejos. Ahora no se diga de subsunción. Lo de subsunción es estrictamente técnico, es exageradamente técnico. Si no sabemos hacer una deducción, si no sabemos lo que es la congruencia interna y la congruencia externa, no vamos a poder razonar una sentencia desde el plano lógico, del silogismo jurídico. Eso lo va a hacer un trabajador de Walmart, lo va a no, hacer un trabajador de construcción, nunca va a poder. no, Entonces, ¿cómo resuelven en Estados Unidos si todo el jurado es el que falla un asunto? Ah, no se han dado cuenta. Y eso es lo que las personas que decidieron esta reforma no tomaron en cuenta. El jurado decide solamente cuestiones de hecho, porque todas las cuestiones de derecho que se presentan en un asunto las resuelve el juez que está ahí en cada juicio. No porque se resuelve conforme a jurado, un juez no va a trabajar. Claro que está el juez y está el jurado. Y entonces el jurado resuelve cuestiones de hecho y el juez resuelve cuestiones de de derecho. derecho. Claro. Entonces, ¿quién hace la subsunción? El juez. ¿Quién interpreta la norma? El juez. ¿Quién aprecia los hechos? El jurado. Pues eso no lo entendieron aquí y por eso están con este tipo de reformas que no nos van a llevar a nada, Es porque no correcto. entendieron eso que estamos viendo aquí. Por eso yo les digo, oiga muchachos, háganlo así, es una propuesta académica. No tengo razón, o sea, no lo van a encontrar en ningún libro, pues yo les propongo a ustedes hechos, norma y subsunción. Esa es la solución.
Me gustaría también, magistrado, leerle los comentarios que hay por aquí. Ujú. Felicitaciones, excelente explicación por parte de la licenciada Susi. Felicitaciones al magistrado José Heriberto Pérez García, gracias por compartir sus conocimientos. La licenciada Zenaida también nos compartió aquí algunas preguntas. ¿Qué recurso procede en una sentencia penal? Y hay algunas preguntas, no sé si las leo todas en comentarios. Lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. El recurso de una sentencia, la apelación y luego el amparo directo. Ok, y luego, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos de una manera tan generosa de parte del licenciado Ildefonso Pérez. Licenciado Fabiola Preciado, excelente explicación, gracias por compartirlo, magistrado. Luego también tenemos pregunta de la licenciada Zenaida Fernández. ¿Cuál es la diferencia entre la subfunción real y formal? Luego Mira, tenemos mira, felicitaciones. sí, Ok, perdón, déjame te contesto eso. La lógica formal y la lógica material que tiene que ver con esa subsunción, la diferencia reside en lo siguiente. La lógica formal solamente cuida la corrección en el razonamiento. Esa es la lógica formal. Y la lógica material cuida la verdad de los hechos, que contiene el silogismo. Se lo voy a poner sencillo. A ver, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 268 del Código Penal del Estado. Juan Pérez realizó un disparo y privó de la vida a Luis Manuel. Luego entonces Juan Pérez cometió el delito de homicidio. ¿Ese razonamiento es correcto, sí o no? La conclusión deriva de las premisas, sí. ¿Qué les parece si yo dijera? Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Juan Pérez tomó la bolsa de la víctima y se la llevó. Luego entonces Juan Pérez comete el delito de homicidio. No, No, está mal. falso, Sí, falso. Entonces, total. a la lógica formal no le interesa la verdad de si Juan Pérez se llevó la bolsa o no. Le interesa el razonamiento, que el razonamiento sea correcto. El Entonces, proceso. la lógica formal realiza la corrección del razonamiento, pero ¿quién analiza la verdad de las premisas o la corrección de las premisas? La lógica material. Esa es la pregunta que me hacen. Gracias, licenciado. Nada para servirles. Lo felicito. No, para servirles. maestra Karina González, felicidades, magistrado. Otras visiones para tomar. Licenciado José Carlos Rivera Durán, excelente ponencia, magistrado. Licenciada Diana Hernández, de excelencia siempre su ponencia. Magistrado, saludos de Saltillo, Coahuila. Muchas gracias. Licenciada Rosy Morales, excelente aporte, nos ayudará a realizar de una forma más práctica y correcta el ejercicio legal, una demanda de amparo. Y bueno, también, bueno, antes, un pequeño comentario que me parece como muy importante, la labor que usted está haciendo, porque está como abriendo fronteras, así lo llaman en investigación, y eso finalmente está pavimentando para mejorar nuestro sistema de justicia a través de todos los que lo practican, tanto desde la impartición como desde lo que se practica, ¿no? Eso finalmente impacta en el Estado de Derecho y entonces, pues, no existen muchas palabras. Wow, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera ceder el uso de la voz a la presidenta, eh, la maestra Sandra Luz Castillo, para que nos regale un mensaje de cierre de este ciclo de ponencias. Muchísimas gracias Les a todos. agradezco mucho por sus comentarios. Muchísimas gracias, la verdad los aprecio mucho. No, pues yo solamente ya me dejaron sin palabras. Mucho agradecerle también y esperar cuándo nos da el anuncio de su libro, porque yo creo que tiene mucho, mucho que dar. O sea, todavía le falta mucho por compartir con todos sus alumnos y todos los abogados, el gremio de abogados. Muchas gracias. ¿Verdad? Aquí está la doctora Cintia. No sé si quiera regalarnos unas palabras también. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me presento para los que no me conocen. Soy la licenciada Cintia Villalobos. Soy colaboradora del magistrado José Heriberto Pérez García en el Instituto Frónesis, en donde ustedes ya cuentan con un convenio de colaboración con nosotros. La maestra ya les ha estado compartiendo constantemente parte de nuestra oferta académica
Y pues en esta ocasión me llamó mucho la atención el tema que impartió el magistrado, por eso quise estar aquí presente acompañándolos y pues agradecerles siempre las atenciones que tienen primeramente hacia el magistrado y por supuesto al instituto. Como saben, siempre tienen las puertas abiertas. Ya les hicimos llegar también, no quiero pasar desapercibido sobre la invitación que les hemos hecho para un evento que vamos a tener de talla internacional. Tengo entendido que la maestra Sandra, perdón, les ha estado compartiendo la información a sus grupos, en sus redes sociales. Entonces, los invitamos a formar parte de este evento. Va a ser un evento con un ponente muy importante a nivel internacional, que es el juez Gonzalo Rúa. Y los invito a formar parte de este evento que les va a retribuir, les va a recompensar mucho en su formación jurídica. Y pues Gracias. felicidades, magistrado, como siempre. Muy práctica su clase y pues se ve que en el colegio siempre es bien recibido y las atenciones que tienen hacia él siempre, maestra Sandra, muchas gracias. Y a la licenciada Sandra Medellín, un placer conocerla, ya la había visto en fotografías y me da mucho gusto conocerlos a todos. También veo por aquí a la licenciada Zenaida, que ya hemos tenido algunas oportunidades de compartir y me da mucho gusto saludarlos a todos. Igualmente, me da mucho gusto Gracias. verte, aunque sea virtual. Claro que sí, gracias. Bueno, Ok, Gracias, maestra. muchas gracias, Cintia. Sí, ya sabe que siempre lo apreciamos aquí, maestro. Para nosotros es nuestro maestro, ¿verdad? De materia penal. Y claro que sí, siempre los estoy invitando al instituto. Creo que es uno de los mejores en esa materia, en esa área y en otras que ya se están especializando. Ojalá que sí llegue ya hasta el Estamos doctorado. en ¿Ya tiene eso, ya a doctorado? punto de arrancar con esos, esperando ya que se destrabe el trámite del REBOI. Creo que ya ahora que está pensionado, jubilado, va a tener mucho más oportunidad de agrandar el instituto. Vas a ver que sí, Sandrita. Bueno, Vas a aquí, ver que aquí sí. estaremos nosotros al pendiente como siempre y muchas felicidades. Le digo, y esperamos pronto ver algún libro suyo que nos diga todo el procedimiento, porque eso es lo importante, en sus palabras, Gracias. ¿verdad? Y con su forma de explicar. Bueno, Muchas gracias. Yo de quiero nada. comentarles que así como cuido todo lo que les digo y los planteamientos que hago, cuido también al plantel de maestros. Lo que están haciendo los maestros, lo que están diciendo, lo que están desarrollando en clases, y eso me ha permitido ir creciendo, porque vamos seleccionando a lo mejor, a la mejor calidad de maestros, y eso es lo que nos ha permitido salir adelante. Mm, Sí, los felicito porque, de hecho, varios de los maestros participaron en este curso. Algunos, Sí, casi la mayoría son excelentes, realmente. A nosotros hace ya años nos dio clases el maestro Carlos Chapa y la maestra Perla y realmente una y otra vez tienen una manera de explicar muy especial, excelente. Y no se diga, ahora que conocí al maestro Palma, es jovencito, pero muy buen orador. O sea, creo que hace bien en escoger porque es importante que sean de carrera y que sean, ¿cómo le diré? Que tengan ese don como usted de enseñar, porque no cualquiera puede enseñar, ¿verdad? fíjese que hay dos valores muy importantes, no solo que tengan la capacidad de transmitir un conocimiento, sino es bien importante ser generosos con el conocimiento. Es bien importante que no nos quedemos con nada. Hay que soltar el conocimiento, repartirlo, regresarlo a la sociedad. Hay que ser generosos, generosos con el conocimiento. No tenemos por qué escatimar, por qué reducirlo. Entonces, lo que hacemos en la escuela es dar todo lo que se pueda. Y ahí los Sobre todo, espero. siento que es porque tienen esa capacidad y ese don. No todos saben explicar. O sea, puedo yo saber y yo a veces no se me da explicar algo y lo explico, pero no me entienden, o sea. Entonces, ese es el secreto de su instituto que tiene a muy buenos maestros que saben transmitir los conocimientos igual que usted. Bueno, pues muchas gracias. Le Gracias. hago le entrego el reconocimiento en nombre de todos mis compañeros. El Colegio Muchas de gracias. Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos AC otorga el presente reconocimiento al magistrado José Heriberto Pérez García en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Amparos aplicables en el sistema penal acusatorio.
en el marco del ciclo de conferencias en torno al sistema penal acusatorio llevada a cabo el día de hoy de manera virtual, 21 de noviembre del 2024, y firma una suscrita Sandra Luz Castillo. Espero pronto de nuevo tenerlos aquí, magistrado. Muchas gracias y muy complacido de estar con ustedes y siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero les haya gustado y sobre todo que les sea utilidad en su profesión. Así Siempre es. a las 8:44 damos fin a este ciclo de conferencias del sistema penal acusatorio. Bueno, para la foto no sé si gusten abrir las cámaras los que no la tienen abierta. Sí. Sí, ¿gusta decir algo de la planificación? Es la invitación que ahorita mencionaban, nada más Sí. para que por ahí le puedan tomar screenshot o captura de pantalla. Y Miren, ok, le voy a decir algo. Este maestro es un juez de Buenos Aires que además es subdirector de posgrado de una escuela muy afamada en Buenos Aires, Argentina. Es un gran maestro y sobre todo muy generoso con el conocimiento, que es lo que me gusta de los maestros que tenemos nosotros. El maestro ha dado muchas clases con nosotros, no aquí en Monterrey, sino en Cancún. Hemos hecho cursos en Cancún donde lo hemos llevado. Y el éxito que ha tenido descansa en la practicidad en que desarrolla la clase. Se desarrolla a través de exámenes, de contraexámenes de testigos, de preguntas, de respuestas, de interrogantes, de intervenciones. Los hace participar a todos. Es un curso muy dinámico. Es un curso que hasta el que no puede hablar termina hablando. El que no conoce la materia termina conociéndola. Nosotros hemos tenido contadores, abogados laboralistas, hemos tenido estudiantes en el curso de Cancún y todos han salido complacidos. Por eso nos atrevimos a traerlo aquí a Nuevo León. Y ha sido un lujo para nosotros traerlo. Es un lujo traerlo y la verdad la respuesta que hemos tenido ha sido muy buena. Yo los invito, ojalá que les dé Cintia un descuento muy considerable para que ustedes vayan. Cuanto menos a los que estamos ahorita, Cintia. Claro que sí, maestra, cuente con O ello. sea, somos Si gusta, yo les 17, hago llegar la información completa para que puedan conocer un poco más de los programas. Van a ser 3 niveles. Yo les recomiendo que sí tomen de cajón el nivel 1, que es el de planeación de un caso, ya que lo vamos a manejar por niveles y se va incrementando la complejidad. Pero sí, si el magistrado me da la pauta, yo con gusto les extiendo la beca que él me indique. Voy Y a como tomar ustedes lo ahorita conocen, los nombres de todos los que se quedaron, que somos 17, 15, ¿verdad? Sin contar ustedes. Y el descuento que nos des, pues nada más se va a aplicar sobre estos 15. Déjales el 50%, por favor, de descuento. 50%. claro, Ahorita tomamos Para los que vayan. nada más de los que les hayan quedado hasta el final y lo aplicamos el 50%. claro Muchísimas que sí. gracias. Yo creo que sí, yo sí le entro. Le Bueno, voy a Cuídense hacer llegar la mucho. información, maestra, para que usted les comparta a los aspirantes o quienes tengan el teléfono del instituto, se los hago llegar inmediatamente. Nada más que me manden un mensajito y les envío la propuesta y ya sobre este sería el 50%, como lo indica el magistrado. Y pues esperamos contar con su participación, además de vernos y aprender, saludarnos personalmente y compartir estas próximas fechas que se avecinan de estos periodos de sembrinas. Navidad, Me da mucho gusto. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Estoy a ya sus les envié la órdenes. invitación, ojalá que puedan asistir. Sí, Vamos Claro a que sí. tener una muchísimas posada el 13 de diciembre, también los invitamos. Sí, primera Así vez, es. me manda la invitación y yo la hago extensiva y espero poder estar ahí un ratito. Claro que Bueno, sí. cuídense Claro que mucho y sí. gracias por la invitación. vamos a Gracias. tomar solamente la fotografía. Para saber quién Ah. está, así es. Permítame tantito. ¿Pueden por favor poner sus cámaras los que no tienen foto? Mi cámara no funciona, licenciada, por eso no Ya la... como quiera tengo, ahí tiene su foto. ¿No? Y Gracias. Mario Juárez también ya lo conocí. Susi, bueno,
Muchísimas gracias y los vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches, Un hasta abrazo a luego. todos, cuídense mucho. Bye. Buenas Bueno, noches. yo les Gracias mando por dos el foro. abrazos. Gracias. Un honor Buenas estar con noches. ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.